En esta ocasión vamos a hablar entonces de los métodos tipo 3, es decir, aquellos que reciben parámetros o tienen parámetros y retornan valor. Nosotros ya habíamos hecho un bosquejo de lo que es los métodos tipo 1 y tipo 2, y en el caso de los métodos tipo 3 entonces podemos asumir que son métodos o funciones que reciben parámetros y retornan un valor con las siguientes características. En este caso, todas las características que habíamos asociado entonces al tipo 2 son válidas al tipo 3. Características como por ejemplo que cada parámetro debe estar delimitado por coma, que no se debe aceptar listas de declaración que ya estaba eh, especificado en las funciones tipo 2, en los métodos tipo 2, que el orden es prioritario, es relevante, el orden en el cual establezcamos en los parámetros cuando son de diferente tipo. En la declaración puede obviarse el nombre del campo, ya asumimos entonces acá lo que aparece en los dos bosquejos o declaraciones de método inferiores, y que la uniformidad tiene que ser entonces en los tres tiempos: declaración, definición e invocación. Nuevamente los parámetros pueden ser de cualquier tipo, y estas dos características entonces digamos que ya son las particulares del tipo 3. El dato recibido no implica dato retornado, como está acá entonces en el ejemplo. Básicamente estamos asumiendo que le prometieron 3 enteros pero va a retornar un flotante. Dato recibido no implica dato de retornado. Y la otra característica acá es que dentro del cuerpo del método debe haber codificada una sentencia de retorno, una sentencia return. Esa sentencia return, recordemos que tiene estas características. Por una parte, entonces me saca del punto de ejecución, implicando esto que si hay más código codificado después de este return, básicamente nunca se va a ejecutar, y adicionalmente que saca única y exclusivamente un dato. Nosotros no podemos sacar más datos con una sentencia return, sino únicamente un dato. Y ese dato va a dar al punto donde se invocó el método, el método desarrollado. Podemos invocarlo como lo hemos venido haciendo en la función principal o cualquier otra función como de pronto ahorita vamos a mirar. Seguimos trabajando entonces parámetros por valor, toda vez que decimos que lo que va a intercambiar una función con las demás o las funciones entre sí son los valores. Miremos sobre el esquema. Entonces por acá tenemos unos esquemas de tipo 3, más o menos el ejercicio sigue siendo exactamente lo mismo. Cambiamos entonces en comparación con el tipo 2 el prototipo de la entrada, va a decir que retorna un entero. Lo que va a hacer es leer 3 números. En el caso del proceso, entonces en este caso pues está entero, pero ya dijimos que va a cambiar. Entonces, ¿qué puede cambiar? Va a recibir 3 enteros y recibe los 3 enteros entonces que fueron leídos acá, entonces los recibe proceso y a su vez entonces va a retornar el resultado. Y acá nuevamente entonces lo que va a hacer entonces es mostrar los 3 números que entraron y el resultado obtenido. Miremos sobre el compilador entonces la implementación. Eh, la implementación entonces del tipo 3, decimos entonces nuevamente que por acá bloque privado entonces está vacío, no hay variables globales, y la implementación entonces de los tres métodos. Uno, decíamos que la entrada entonces cambia el prototipo retorna. En este caso, si ya aquí visiblemente entonces vemos que recibe el método proceso recibe 3 enteros y va a retornar un flotante, y a su vez el método de salida entonces recibe los 3 enteros y ese resultado que calculó entonces proceso también le va a llegar ahí como parámetro. El ejercicio sigue siendo el mismo, básicamente es tomar 3 números, hallar en este caso sí el promedio y mostrar los resultados. Como tal, ya habíamos hablado en este caso entonces, bueno, en el tipo 2 teníamos las 3 variables. Acá como no podemos sacar sino de a una, entonces le damos únicamente la declaración de una variable, la leemos e inmediatamente la retornamos. Si miramos la función principal, entonces tenemos, la idea es que yo pueda recibir esos valores. Entonces en la variable S1 entonces voy a recibir el primer dato digitado. Vuelvo acá, lo que estoy haciendo también es la comprobación
la reutilización de código. El método entrada, entonces lo estoy invocando 3 veces. Entonces lo que hace entonces es en el primero, entonces me trae el primer número, lo voy a invocar, me trae el segundo, la vuelvo a invocar, me trae el tercero y los datos ya estarían aquí dentro de la función principal. Como tal, entonces ya sabemos que el prototipo del siguiente método cambió, que me retorna y me retorna un flotante, entonces yo también tengo un recipiente rotante. Un recipiente, una variable flotante para recibir entonces lo que me retorna el proceso. Los datos quedaron en la función principal, es decir, que aquí va a llegar entonces los datos almacenados en S1, en S2 y en S3 que acabamos de ver en la función principal. Tengo acá entonces la declaración de una variable flotante, ya había hallado entonces la sumatoria, ahora hallo el promedio, simplemente divido la sumatoria, en este caso son 3 datos, y luego retorno ese dato. Una vez retornado, entonces quedan los 4 datos en el main y lo que hago es básicamente dárselos a la función salida para que los muestre. Miremos la ejecución, en este caso entonces de la función o método tipo 3. Entonces vamos a asumir que son 5, 14 y 22 y vamos a mirar entonces, dice que el promedio de 5 más 14, 22 es 13.667 como tal. Miremos.